Vamos a esperar que haya sobre hematología, ya que fue un caso que tuvimos que compartimos con ellos y fueron muy importantes para ayudarnos al diagnóstico y el tratamiento. Entonces, para eso va a hablar nuestra residente Alice y la doctora María López Pardo, que es especialista en hematología. Empieza hablando Alice. Bueno, buenos días a todos. Yo voy a comenzar con la presentación del caso y un poco el evolutivo del primer ingreso, ¿vale? Después seguirá María con la segunda parte del caso y finalmente haremos una reflexión y un análisis sobre el mismo. Nuestro caso clínico es una mujer de 82 años que acude por síndrome constitucional de 1 mes y medio de evolución con picos de fiebre vespertina sin focos que comenzó tras una infección catarral vírica. Como antecedentes personales, la mujer es hipertensa, tiene una fibrilación auricular permanente, un probable POC por humor de miomasa y bronquiectasis. Además, tuvo un Mantoux positivo durante un estudio de un brote de tuberculosis bovina con un esputo negativo y no se llegó a tratar la infección tuberculosa latente. La mujer también presenta una gamapatía monoclonal de significado incierto y jefe capa estable. Se le hizo una hemitiroidectomía por una hiperplasia nodular, tiene un granuloma anular en dorso y vientre diagnosticado extramuros y presenta una buena situación funcional y cognitiva en el momento del ingreso. En la exploración física inicial, la mujer presenta un buen estado general, con palidez conjuntival y se encuentra bien hidratada, bien perfundida, febril y eupneica. A nivel cutáneo, presenta un eritema malar con telangiectasias y unas lesiones abdominales que corresponden a la granuloma, no proliginosas sino infiltradas. Presenta insuficiencia venosa crónica en la cara anterior del tercio distal de la región tibial izquierda, no tiene adenopatías en la exploración ni a nivel cervical ni axilar ni inguinal palpables. La auscultación cardíaca es arrítmica, sin soplos, y en la auscultación pulmonar presenta una hipofónesis bivasal con algún crepitante flaco. El abdomen y los miembros son normales. En cuanto a la evolución durante el ingreso, las pruebas iniciales, la analítica presenta una ferritina elevada de 1000, una VSC de 134, una PCR de 3 y como otros hallazgos relevantes una linfopenia y una hipoalbuminemia. En cuanto a la radiografía de tórax, presenta un leve pinzamiento en el seno costogénico izquierdo. Las sospechas diagnósticas iniciales fueron de neumonía típica, una neumopatía intersticial o una endocarditis, así como un proceso neoplásico. Para ello, para descartar posibilidades, se solicitaron inicialmente hemocultivos, urocultivos, la PCR de virus, unas serologías atípicas, unas serologías de hepatotropos y VIH, así como unas antigenurias, unas baciloscopias en esputo y se inició tratamiento empírico con acitromicina, que la paciente ya había recibido 3 días antes del ingreso. Se completó una semana de antibiótico y aún así persistía en la clínica. De las pruebas solicitadas anteriormente, era todo negativo, salvo un IgG positivo para Mycoplasma pneumoniae, de la que tenía una serología anterior, estaba en ascenso, pero no suficiente como para declarar una seroconversión, por lo que se procedió posteriormente a sacar una nueva muestra para ver si daba positivo. Además, estaba pendiente un ecocardiograma torácico para hacer un estudio de cardiopatía. Se solicitaron ante esta persistencia de la clínica un TAC-TAC, una nueva analítica con autoinmunidad, y se inició levofloxacino por sospecha de resistencia a macrólidos. Así también se hizo una interconsulta de hematología para valoración por su parte por si hubiera algo hematológico detrás y plantearse la realización de una biopsia de médula ósea si fuera necesaria. En el TAC se objetivaron adenopatías axilares bilaterales, paniculitis mesentérica y unos nódulos en la mama. Se solicitó una mamografía que tuvo un resultado normal. En la micro y el laboratorio, el resto de serologías salieron negativas, la LDH y la VSG persistieron elevadas, así la linfopenia se mantuvo estable y la ferritina estaba en más de 800. En cuanto al panel de autoinmunidad, teníamos unos ANAS a título 1.320 con el resto del panel negativo. En este momento, la sospecha diagnóstica principal era un proceso hematológico versus un proceso autoinmune, por lo que se solicitó un PET-TAC preferente. En la semana siguiente de ingreso, más o menos a las 2 semanas de su ingreso inicial,
La paciente presenta una mejoría clínica progresiva sin ningún tratamiento específico. Los hematólogos deciden seguimiento por su parte y, una vez descartadas las otras etiologías, plantear la realización de una biopsia de médula ósea y la paciente está pendiente del PEC-TAC. Este se informa el día 2 de diciembre y en él se observa un hipermetabolismo ganglionar en varias cadenas a nivel mesentérico y axilar y se ve una leve captación en aorta. También se ve una hipercaptación en mama y colon. El ecocardiograma nos muestra unos resultados normales para que no nos supone ninguna relevancia para el estudio. El estudio mamario se completa con una ecografía axilar en la que se descarta malignidad y en la colonoscopia nos objetivan alteraciones relevantes para el caso. Ante la persistencia de mejoría clínica y descenso de los lactantes, se decide un acta y un seguimiento para completar los estudios de forma ambulatoria el día 16 de diciembre. El juicio clínico al alta fue de síndrome constitucional febril, subagudo y autolimitado. En este momento, el origen más probable era infeccioso, en el que había que descartar una tuberculosis ganglionar, ya que los cultivos de fruto estaban pendientes, versus una neumonía por micoplasma, que, como expliqué antes, la nueva determinación serológica en este momento estaba pendiente. En cuanto a la etiología inflamatoria, los principales diagnósticos a valorar fueron un lupus con debut atípico, ya que había unos anti-DNA negativos y un complemento normal, versus una vasculitis de gran base, ya por el hipermetabolismo que se observaba a nivel arterial, y versus una enfermedad de Kikuchi, que bueno, es un síndrome inflamatorio adenopático de evolución penil. Luego, a nivel neoplásico, con las pruebas de imagen quedaba razonablemente descartada la neoplasia de órgano sólido, pero como último diagnóstico, una vez descartados el resto, habría que considerar un linfoproliferativo crónico, aunque en este momento no era nuestra principal sospecha. La paciente acude a consulta el día 9 de enero con una mejoría de la clínica. Al principio se fue con poco apetito del ingreso, esto mejoró, aunque seguía con cierta sensación de saciedad precoz y hinchazón abdominal. Pero bueno, por el resto no tenía otros síntomas correspondientes a su síndrome general y al motivo por el que ingresó. Desde el alta vimos que los cultivos de micobacterias habían sido negativos y las biopsias de colon no tenían alteraciones sugestivas de patología. En cuanto a la analítica, presentaba una hemoglobina de 11,4, una leucopenia y una trombocitopenia leve, así como una VSG de 68, una LDH de 341 con una PCR normal. La ferritina también había descendido, estaba en 438. Y en este momento teníamos el panel de autoinmunidad con unos SAR negativos y el resto pendiente. Ante la mejoría clínica y la no aparición de nuevos síntomas, se solicita una gastroscopia, se amplía el panel se amplía la analítica solicitando unos antitransglutaminasa y una IgA y se pautó un inhibidor de la bomba de protones. También se le manda a la paciente a recoger su peso cada 2 semanas y se pide una nueva revisión de 2 meses. Ahora vamos a pasar un poco con la parte de mi compañera, del señor. Muy bien, pues la paciente ingresa de nuevo a principios de marzo en medicina interna y aquí es cuando conocemos los dermatólogos a la paciente porque nos hacen una interconsulta. Lo que nos contaba la paciente es que desde hace 2-3 semanas, mediados de febrero, había comenzado con enrojecimiento y descamación en el cuero cabelludo y caída muy llamativa de pelo. Además, en los últimos 4 días le habían aparecido lesiones en el tronco, en las extremidades y por eso vino a urgencias, consultó en urgencias desde donde ingresó. Lo que contaba la paciente fundamentalmente era dolor en la piel. Para los dermatólogos que nos cuente que tiene dolor, no picor, ya es un síntoma de alarma, ¿vale? En casa, pues seguía contando este cuadro de decaimiento, de pérdida de peso, que ya venía presentando desde noviembre, desde el ingreso previo, y en casa no había tenido fiebre, pero en urgencias sí que presenta un pico de fiebre termometrada, por lo que se sacan hemocultivos. Bueno, después lo que preguntamos siempre los dermatólogos a un paciente que viene con lesiones cutáneas extensas es si había tenido alguna infección reciente y se había introducido algún fármaco nuevo recientemente.
Entonces, la paciente y su familia nos contó que había tenido una reagudización de su EPOC, que, bueno, tenía muchas y que habían tratado con acitromicina y con acetilcisteína, que había tomado ya un montón de veces sin problemas, pero que además le habían dado fluidasa que nunca antes había tomado. Entonces, en la exploración física, ¿qué nos encontramos? Pues esta es nuestra paciente, tenía aceptable estado general, estaba consciente, orientada, y lo que nos encontramos en la piel era un exantema formado por máculas y pápulas eritematoviolaceas confluyentes que afectaban a la cara, al tronco y a los miembros superiores. Los miembros inferiores en este momento estaban respetados. Aquí también quiero llamar la atención de la zona del abdomen, bueno, no se ve mucho aquí en la pantalla, pero tenía áreas grisáceas, ¿vale? Cuando no vemos un eritema vivo, llamativo, sino más bien una tonalidad más violácea, grisácea, esto es otro signo de gravedad, ¿vale? La paciente no presentaba afectación de mucosas y pues cuando le damos la vuelta para mirarle la espalda, pues encontramos que, bueno, este eritema ya difuso, porque ya no se veían máculas y pápulas aisladas, y en la zona dorsal alta la paciente presentaba despegamiento epidérmico, lo que conocemos como el signo de Nikolsky. Entonces, bueno, tenía el dolor, tenía la fiebre, tenía estas áreas grisáceas, tenía el Nikolsky, son datos de una reacción cutánea grave. Vale. Bueno, además tenía estas lesiones en pulpejos de dedos, que eran unas máculas violáceas con costras, que bueno, no sabíamos muy bien cómo encuadrar en todo el cuadro, en esta presentación clínica. En los estudios analíticos de urgencias, lo que tenía era una pancitopenia con ferritina de 1102 y una USG de 53. La placa de tórax era normal, se hizo PCR de virus respiratorios que fue negativa y bueno, nos quedamos pendientes de los hemocultivos y las serologías. En este punto, ¿qué nos planteamos? La paciente había tenido una infección reciente en la que se le había dado un fármaco que nunca antes había tomado, entonces podría ser una necrolisis epidérmica tóxica. También, por otra parte, teníamos esta pancitopenia con unos anticuerpos antinucleares positivos, podría ser un lupus agudo de tipo NET, seguía ahí como opción diagnóstica que tuviese una hemopatía maligna. Esa pancitopenia, la paciente tenía una gamapatía monoclonal de significado incierto que en principio estaba estable, esas adenopatías en las pruebas de imagen del ingreso previo, el síndrome constitucional. Entonces, como primera actitud, lo que primero indicamos es un aislamiento protector, que lo hacemos siempre en pacientes con despegamiento dermoepidérmico o con eritrodermia, porque al final la piel es un punto de entrada de cualquier infección. Se pidieron, bueno, medicina interna pidió análisis de sangre súper completos, con comunidad, con serologías, hicimos la biopsia en fórmula para hematosina eosina y en fresco para la inmunofluorescencia directa. Se pautó una dosis de Tanercept subcutánea, que bueno, ya os adelanto que lo pautamos ante la sospecha de necrolisis epidérmica tóxica, y también hicimos de nuevo interconsulta de hematología por si había que hacer estudio de médula ósea o un estudio más por esa sospecha de esa posibilidad de hemopatía maligna. Muy bien. El día 4 de marzo, o sea, la conocimos el 3 de marzo. El 4 de marzo fue festivo carnaval, no la vimos, pero volvemos a verle el 5 de marzo y nos encontramos con la siguiente evolución. La paciente tenía fiebre de 38,8, estaba con una tensión de 8,4 y además en el día previo se había avisado a la guardia de interna porque había tenido vómitos, mal control del dolor. Y es evidente que las lesiones cutáneas habían empeorado, tenía muchísima más afectación, las lesiones más confluyentes, violáceas, ya presentaba despegamiento en el escote y el despegamiento en la espalda era bueno, de mucha mayor extensión. Entonces, en las pruebas complementarias tenía una gasometría venosa con una acidosis metabólica leve, seguíamos con la pancitopenia y revisando analíticas, teníamos una analítica que había quedado allí pendiente
donde nos encontramos que tenían unos anticuerpos anti-DNA positivos, aparte de los AGAs. Tenía consumo de complemento, no había respondido en absoluto al etanercept, que cuando estamos ante una necrosis epidérmica tóxica, no siempre, pero muchas veces frena la evolución del etanercept. Por tanto, ya en nuestro diagnóstico diferencial empezaba a pesar más la sospecha de lupus tipo necrolisis epidérmica tóxica. Y, comentándolo todo con interna, esto fue todo conjunto, medicina interna inicia los polos de metilprednisolona. Muy bien, hicimos el SCORTEN, que es una escala pronóstica que utilizamos en necrolisis epidérmicas tóxicas, y en este punto tenía un SCORTEN de 2, ¿vale? Que se relaciona con un porcentaje de mortalidad del 12%. Entonces, ante esta situación y la mala evolución de la paciente, nos ponemos en contacto con la unidad de quemados del shock, porque esto es como un gran quemado. Pero rechazan el traslado, lo que nos dijeron es que estaba evolucionando lentamente y que veían que, bueno, que si se ponía peor, que ya les volviésemos a llamar. Bien, pues como suponíamos, se puso peor la paciente. Esto es al día siguiente, ¿vale? Muchísimo dolor, la paciente muy decaída y el despegamiento muchísimo más extenso. Solo le hice foto de la espalda, pero tenía despegamiento en los brazos, en el escote, en el abdomen, seguía sin afectación de mucosas, ¿vale? En las pruebas complementarias, pues la acidosis metabólica compensada con lactato de 4,4, seguían las citopenias, una glucosa de 237, urea de 67, hiponatremia, hipocalcemia y el LDH de 716. En todo momento la función renal estaba conservada. Volvemos a repetir el SCORTEN, que nos permite monitorizar, y ahora ya teníamos un SCORTEN de 5, es decir, un porcentaje de mortalidad del 90%. Entonces ya llamamos a Chuac y le dicen que ahora sí que aceptan el traslado. Mantuvieron los pulsos de metilprednisolona, añadieron bajo la sospecha de lupus tipo NET la hidroxicloroquina y le pusieron también amoxicilina clavulánico, pero al día siguiente la paciente falleció por un fallo multiorgánico. Bueno, claro, las pruebas salieron cuando la paciente ya había fallecido. La biopsia cutánea, aquí abajo aumento, lo que vemos es que hay un despegamiento de la epidermis, se ve ahí a vuestra izquierda. Está la epidermis por un lado y la dermis por el otro, que es lo que se traduce como ese despegamiento dermoepidérmico. Y a mayor aumento lo que se ve es una dermatitis de interfase en la unión dermoepidérmica, con despegamiento también aquí hacia este lado, y la inmunofluorescencia, se encontró una banda vertical. Entonces, fue compatible. El diagnóstico finalmente fue de lupus cutáneo, lupus sistémico tipo NET. Todos los estudios microbiológicos fueron normales. Entonces, el diagnóstico diferencial de los pacientes que tienen despegamiento, un eritema muy agudo con despegamiento epidérmico, tiene que incluir las siguientes entidades que se agrupan bajo el término de ASAP, de las siglas en inglés, síndrome agudo de panepidermolisis apoptótica. Vale, esto incluye la necrolisis epidérmica tóxica, que es secundaria a un fármaco, tiene mucha afectación de mucosas y puede tener eosinofilia en la analítica. Después tenemos la enfermedad infecto contra huésped aguda tipo NET, que tiene lesiones más perifoliculares y está en el contexto de un paciente que ha sido sometido a un trasplante de médula ósea, no es nuestro caso. Después la pseudoporfiria tipo NET, que se ve en pacientes en hemodiálisis que han tomado antiinflamatorios no esteroideos principalmente y que han tenido una fotoexposición con una exposición solar, y el lupus cutáneo agudo tipo NET, que era otro de nuestros diagnósticos diferenciales y el diagnóstico definitivo, en la que vemos un antecedente de lupus o características que nos orientan, analíticas y clínicas que nos orientan a lupus, una fotoexposición, las lesiones están en regiones fotoexpuestas y eso tiene una autoinmunidad positiva.
Estas siglas en inglés se utilizan como a propósito porque se utilizan mucho como as soon as possible. Son cuadros muy graves que hay que tratar rápido. Muy bien. Rápidamente, la necrosis epidérmica tóxica, eso es una reacción medicamentosa que afecta a más del 30% de la superficie corporal, muy típico el dolor de la piel y la afectación de mucosas, que sí que es verdad que nuestra paciente no tenía, y los fármacos más sospechosos son el alopurinol, los antiinflamatorios no esteroideos, los antiepilépticos y los antibióticos. Y tiene una latencia de 7-21 días desde la introducción del fármaco. Y bueno, tiene una mortalidad entre el 25 y el 33%, bastante alta. Tiene una incidencia de 0,4 a 1,2 por millón de habitantes, es un poco más frecuente en mujeres y es más frecuente en los acutiladores lentos, en inmunodeprimidos, en los que hay una administración simultánea de radioterapia y antiepilépticos, como pacientes con tumores cerebrales y determinados HLAs. Vale. Estas son imágenes de Bolonia, que es libro de referencia que utilizamos los dermatólogos, tenéis la afectación ocular, de mucosa genital y ese eczema difuso con grandes áreas de despegamiento epidérmico. El tratamiento es suspender el fármaco sospechoso y después en cuanto al tratamiento, al manejo, no hay ensayos clínicos aleatorizados, pero se ha visto que es efectiva la ciclosporina, el etanercept en dosis única y dudosamente efectivos los pulsos de corticoides. Y el escorte que utilizamos para monitorizar la respuesta al tratamiento y predecir la mortalidad. En cuanto al lupus de tipo NET, es una variante del lupus cutáneo agudo o subagudo, ¿vale? El lupus cutáneo agudo más conocido por todos es el exantema malar en alas de mariposa que tenemos ahí, y el subagudo más lesiones de tipo anular, de algunas fotos puestas. El denominador común de todas estas lesiones es la lesión de interfase, ¿vale? En el estudio histológico, que es esa inflamación entre la epidermis y la dermis. ¿Qué ocurre cuando hay tanta inflamación? Que se va la epidermis por un lado y la dermis por el otro y encontramos el lupus de tipo NET, que hay ampollas, despegamiento epidérmico, Nikolsky y tiene ese aspecto de necrólisis epidérmica tóxica. Esto es una cosa súper infrecuente, es decir, es más frecuente encontrar una NET de un paciente con lupus que un lupus de tipo NET. Hay 43 casos reportados, son prácticamente todas mujeres de entre 22 y 86 años, tienen lesiones fotodistribuidas, que nuestra paciente no tenía fotodistribuidas las lesiones, tienen escasa afectación de mucosas y sobre todo no tienen afectación ocular, que esto sí que se da a nuestra paciente. La mayoría de los casos publicados tenían un diagnóstico de lupus previo, pero sí que hay casos aislados en la que el lupus de tipo NET es la forma de presentación y todas ellas son mayores de 80 años, como nuestra paciente. Y nada, esto bueno, es un poco un diagnóstico diferencial entre estos dos cuadros. Nada, simplemente remarcar que el lupus NET es fotodistribuido y la evolución es más lenta, más de 14 días, que la de nuestra paciente fue súper fulminante. Bueno, la autoinmunidad también es positiva en el lupus y negativa en la NET, y después también remarca mucho lo de la afectación de mucosas, que es muy marcada en la NET y ausente o muy escasa en el lupus. Vale, y ya vuelvo a darte paso. A continuación vamos a hacer un análisis tanto del primer ingreso como del segundo para ver si, bueno, en esos momentos se pudo hacer algo distinto con la paciente. En primer lugar, vamos a hablar del primer ingreso. Aquí os muestro la tabla de criterios de EULAR para el lupus, en los que nuestra paciente cumplía el criterio indispensable, que son los positivos, y además en el momento del ingreso, a lo largo de todo el ingreso, los únicos criterios clínicos y analíticos que cumplía eran la fiebre y la leucopenia. Eso nos da un total de 5 puntos y es insuficiente para llegar al diagnóstico. Para llegar al diagnóstico se necesitan al menos un criterio clínico y 10 puntos más. Además, durante el primer ingreso vemos una resolución progresiva y espontánea de la clínica, una mejoría de los reactantes y de los parámetros de inflamación progresiva sin ningún tratamiento específico, y teníamos los cultivos de micobacterias en esputo y el micoplasma pendientes, por lo cual, dada la evolución clínica y la mejoría analítica y la insuficiencia de criterios para diagnosticar lupus, en ese momento nos parecía que podía ser un proceso más bien infeccioso.
En segundo lugar, durante el seguimiento, volvemos un poco a la primera consulta que tuvimos con la paciente, en la que, como dije, había una mejoría clínica y la analítica estaba más o menos estable y estaba el panel de autoinmunidad pendiente. Sí que es verdad que en ese panel, que salió posteriormente a la consulta, había unos ANAS positivos y unos anti-DNA positivos, lo cual nos hubiera llevado a un diagnóstico precoz. Y sería importante más bien para el diagnóstico precoz del lupus y el inicio de tratamiento con corticoides y hidroxicloroquina. En cuanto al último ingreso, sí que es verdad que se realizaron las pruebas complementarias pertinentes y se realizó una biopsia de manera prácticamente inmediata. Se llegó a la sospecha muy rápido y se inició el tratamiento adecuado de una forma precoz y adecuada según las guías. Como mencionó María, en estos casos es muy importante, si hay alguna sospecha farmacológica, suspenderla, usar el Scorten como seguimiento del paciente para evaluar el pronóstico y la gravedad del cuadro y realizar unos cuidados intensivos y un soporte nutricional y un manejo del dolor adecuados. Además, es muy importante, como dije ya, el uso de antiTNF alfa y la ciclosporina A. Los corticoides están menos demostrados y bueno, hay controversia sobre la inmunoglobulina intravenosa, que se usa en algunos casos en combinación con los corticoides y la ciclosporina, pero no está claro que reduzca la mortalidad o que mejore el pronóstico. Y la plasmaféresis, que se usa a veces en casos refractarios, pero que tampoco hay consenso sobre su uso. Aquí resaltar como parte importante que quizás hubiera modificado el pronóstico de la paciente el rechazo en un primer momento por parte de la unidad de quemado, o sea que nuestra paciente tuvo una evolución tórpida, muy rápida y que a nivel pronóstico esto quizá hubiera sido más importante. Como conclusiones en este tipo de casos que todos tenemos frecuentemente de incertidumbre diagnóstica, resaltar la importancia de reevaluar continuamente al paciente, comentarlo si es necesario con otros compañeros o con compañeros de otras especialidades para abrir nuevas posibilidades en el diagnóstico y ampliar los estudios siempre que sea posible, así como solicitar otras pruebas para, si es necesario para llegar al diagnóstico. Además, también resaltar la importancia de la continuidad en el proceso asistencial y el seguimiento de nuestros pacientes estrecho, pues para llegar a los diagnósticos de una forma más precoz y empezar a tratarlos antes. Y esto sería todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los que lo habéis hecho muy bien. Y no sé si tenéis alguna pregunta. A ver, la paciente presentó un deterioro clínico muy rápido. Los cultivos, la microbiología del segundo ingreso y en Coruña, en la unidad de quemado, sacaron varias muestras de cultivos. Fue todo negativo. Lo que sí que es una pena que no se llegó a determinar es que no se realizó una necropsia, que realmente, teniendo toda la microbiología negativa, sería la única forma de saber si fue una complicación infecciosa o no. Sí que es verdad que los pacientes que sufren estos cuadros, lo más frecuente es que sean complicaciones infecciosas, pero en este caso no se llegó a saber. ¿Hay experiencia con el grupo usted con algún fármaco inhibidor de llave para tratamiento más rápido? ¿Cómo? Perdón, que no te escuché. ¿Que hay experiencia con algún otro fármaco que no sea corticoides, fármacos de acción rápida como inhibidores de llave? Yo creo que no, que la literatura no figura la experiencia. Vale. No sé si María sabe. No. ¿Cómo? No, a veces sí tenemos tratamiento, sospecha aunque no cumple exactamente los criterios, pero aquí lo que llevaba la diagnosis en corticoides no haber hecho nada, las los sin fiebre, bajaron los parámetros inflamatorios y nos parecía que podía ser un cuadro infeccioso, una neumonía típica, algo vírico. Sí que nos quedamos con una muestra en la oreja por esos positivos, pero bueno, es que realmente
una leucopenia con fiebre, te lo puede dar porque no. Entonces, se seguía a la paciente, no se la realidad, que estaba un poco viendo la evolución, pero se pensaba que como bajó todos los surfactantes sin poner ningún tratamiento ni corticoides ni nada eso, antiinflamatorio, más que llevó una semana de levofloxacino, pues se pensó más que podían ir los tiros por algo infeccioso, porque siempre se quedó con la paciente en vigilancia siempre en la consulta para ver si daba la cara por otro lado. También esas adenopatías que había ahí, pues eso, estaban las dudas, pero bueno, también te puede dar un cuadro infeccioso vírico. Pero bueno, estaban haciendo su seguimiento viendo por dónde iba. Lo que pasa es que en un primer momento no había nada así claramente para decir, no, esto es un grupo seguro más que eso sana, pero con ese mejor y espontáneo, pues se decidió esperar y reevaluar en el futuro cómo iba. Pero hay veces que ante la sospecha, aunque no nos cumplan criterios como tal, sí que se empieza un tratamiento y se ve, pero en este caso no era la primera sospecha. También eso siempre estaba por ahí la cosa de que tenía la cromatía mononuclear explica muy cierto, que faltaba por hacer la médula, que no lo consideraron necesarios hematólogos en ese momento, que también estaba eso por ahí rondando de que no hubiera hematológico detrás. Se estaba un poco eso en vigilancia de por dónde iba el caso. Sí, pero estamos en diagnóstico de problemas primos y los criterios de clasificación para identificar. Ya se acaba de diagnóstico sin cumplir criterios. Sí, no, alguna vez son criterios de diagnóstico. Sí, me refiero que sí, a veces sí que. Durante los primeros ingresos tenías que ir a la Bretaña o ya no mandar. Eso es lo que estaba, yo estoy en la paciente mía, yo creo que es un diagnóstico previo, pero que no lo tenía en el ingreso actual. Me refiero que era un diagnóstico que tuvo previo, de no sé de qué años tenía eso, pero no era una cosa con la que hubiera ingresado. Usted trataba criterios de clasificación y de ahora, ¿no? Como diagnóstico, tendría que insistir y hablar más sobre este tema que no son diagnósticos. Son de clasificación que tenemos que hacer una sospecha clínica evidente y rápida, que en este caso es muy complejo. Estoy de acuerdo que siempre clasificación y tenemos que adaptarnos como clínicos en todas las enfermedades sistémicas. Pero eso es muy importante. No desde el diagnóstico, sino que se informe. Y de los antillanos, sí que lo de en general preguntar, porque tengo casos parecidos, otras manifestaciones, no un net, que es extremadamente frecuente. Yo creo que sí que tiene, bueno, no, o sea, tiene una fantasía, tanto antillanos como otros inmunogloburinas, que la verdad está potente en muchas personas. Yo creo que ahí sí que pudiera haber cambiado el pronóstico, no haber puesto rápidamente inmunoglobulinas y a lo mejor una terapia rápida con un virus o antillanos, cualquier otra. Cualquier enfermedad también simples que estamos utilizando vosotros como entidad, no se votan las experiencias y además que respuesta rápida con una manifestación grave, aparte de los antigenéticos y 7 Claro, el problema respecto a las inmunoglobulinas es que no hay consenso en la literatura también. Es que hay estudios en los que dicen que no se modifica el pronóstico, hay estudios en los que dicen que sí que mejora la supervivencia y hay estudios que hablan de un acortamiento en la duración del ingreso, pero no de un beneficio sobre la mortalidad. Entonces, al no haber consenso, tampoco está muy claro. Yo creo que sí, que a la desesperada, viendo la evolución de la mala, pues es una cosa que se podía haber hecho también a lo mejor, pero en los grupos NET que hay publicados, claro, que son o series de casos retrospectivas, no de los últimos 3 años, de los últimos 25. La serie más grande que hay es una del Clínic de Barcelona, que es de los últimos 20 años. La mayoría se trataron con usos de solona, pero sí que hay casos tratados con inmunoglobulinas intravenosas. Con más tratamientos no hay nada, pero es que claro, son casos súper aislados que cada uno hizo lo que buenamente pudo y algunos fueron bien y otros mal. Es decir, evidencia, pues no hay casos aislados. Sí que es verdad que yo no he visto ningún caso recientemente publicado de Lupusnet, muy reciente, entonces seguidores de Jack en Lupusnet yo no
No he encontrado ningún caso que se haya tratado con inhibidores de YAG. Y no sé, que eso, pero la paciente evolucionó muy rápido. Los casos que hay publicados no evolucionan en 3 días. No, eran cursos mucho más, rápidos, pero de un mes de evolución. Te daba tiempo que saliese la biopsia, es que esto fue del 3 de marzo al 7 de marzo. O sea, un visto y no visto. Y también trasladado a Coruña, que ha quemado su vida preferido de la evidencia de evolución. Yo creo que hubiese parecido igual. Lo que pasa es que yo creo que estos pacientes hay que trasladarlos pronto, no hay que trasladarlos cuando están escaldados enteros, porque así no se hace un traslado. Yo creo que hay que actuar de más y después, si va bien, pues mejor para la paciente y mejor para todos, pero no hay que esperar a que se ponga fatal para trasladar. O sea, yo creo que eso es de sentido común, que no hay que ser, no sé. Sí. Claro, o sea, es que nosotros vemos ese color gris, morado, ese dolor, eso ya es que se va a pelar. O sea, no se pela de la nada a todo, se pone primero de ese color que yo decía, o sea, la superficie ahora es del 10, pero se va a poner fatal. Y efectivamente se puso fatal. Y además, sobre todo, el tema de cosas que no están acostumbrados a manejar este tipo de pacientes. Hay una unidad encargada de eso que es referencia. Y por no cambiar nada, no cambia nada. Para el manejo. Claro. Bueno, pues muchas gracias.